Bueno, entonces, como les había recomendado anteriormente, revisar los videos de Química 2 que tienen que ver con equilibrio químico, ¿sí? Los 5 videos, pues para que tengamos criterios de la constante de termodinámica, con qué varía, qué es el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Y esa constante termodinámica, K sub P, ¿sí? Va a ser solo función de la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la constante termodinámica. ¿Sí? Eso lo vimos en esos videos y se los dije anteriormente y se los vuelvo a repetir. La constante termodinámica no depende para, por ejemplo, un sistema gaseoso de productos y reactantes. La concentración no depende. La constante termodinámica no depende de si cambia las presiones o los volúmenes del sistema donde está confinado los gases, tampoco. De la presencia de un catalizador, tampoco. Solo depende de la temperatura. ¿De qué manera depende? ¿De qué manera depende? Nosotros vimos en videos anteriores, sacamos esta ecuación, que el logaritmo natural de la constante termodinámica es igual a menos, a veces me como los negativos, ¿cierto? Energía libre de reacción sobre R temperatura. Ustedes saben que la variación de la energía libre de reacción es dependiente de la temperatura, ¿sí? Acuérdense que esa, por ejemplo, es sumatoria de productos menos reactantes, esa energía libre de reacción, si estamos a condiciones estándar y temperatura ambiente. Si no estamos a esas condiciones, sino a otra temperatura, pues utilizamos la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿cierto? Que también es función de la temperatura. Entonces, ahí nomás la ecuación me está diciendo, ¿cierto? Que la constante termodinámica es función de la temperatura. Solo es función de la temperatura, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Entonces vamos a partir, para llegar a una ecuación de trabajo, vamos a partir de la ecuación de Van Hoff, ¿sí? La ecuación de Van Hoff dice que si yo derivo esta ecuación respecto a temperatura, ¿sí? Si derivo esta ecuación respecto a la temperatura, voy a llegar a esta relación, porque el logaritmo natural de Kp, pues fíjense que es esta relación, entonces de ahí me sale el negativo, ¿cierto? Y delta G de reacción sobre RT. ¿Por qué llama ecuación de Van Hoff? Porque mediante relaciones termodinámicas se llega a esta igualdad, donde dice que esa variación o esa derivada es igual a la variación de entalpía de reacción sobre la constante de los gases por temperatura al cuadrado. ¿Y de dónde sale? Pues eso es una demostración, ¿sí? Donde se utilizan relaciones termodinámicas de Gibbs y se hacen otros planteamientos matemáticos, pero ese se lo dejo a ustedes, ¿sí? Yo les dejo que por favor demuestren la ecuación de Van Hoff. Y no es que ustedes la demuestren, en realidad es como una consulta. ¿Sí? Por favor hacen esa consulta. ¿De dónde sale la ecuación de Van Hoff? Me hacen por favor toda la demostración y me la envían en PDF el correo. ¿Sí? Como actividad para esta semana. Tienen toda la semana para hacerlo. ¿Dónde está? Eso está en la Levine. Ustedes saben que pues, yo les subí varios libros, pero el que siempre les recomiendo es la fisicoquímica de Ira Levine, la de portada amarilla. Y busquen ahí la ecuación de Van Hoff y por favor miren de dónde sale esa igualdad. ¿Sí? Ustedes también ahí van estudiando. Vale, entonces para llegar a la ecuación de trabajo, ¿qué hacemos? Es una ecuación diferencial, entonces integramos, ¿cierto? De una temperatura 1 a una temperatura 2, esta primera parte. Este dt lo paso a multiplicar. ¿Sí? Están alborotados los pajaritos. La constante de los gases sale en la integral, ¿cierto? Bien. Y me queda que la variación de entalpía sobre temperatura al cuadrado por dt. Entonces aquí vamos a hacer una aproximación. Y vamos a decir que esa variación de entalpía de reacción no va a ser función de la temperatura. Yo sé que es una aproximación muy burda, porque nosotros vimos en primera ley que no siempre es así, ¿cierto? Pero vamos a hacerla por el momento. Bueno, una vez tengamos eso, fíjense que si integramos, entonces me queda logaritmo natural de Kp a temperatura 2 menos logaritmo natural de Kp a T1, ¿sí? Menos
la integral de dt sobre t cuadrado es menos 1 sobre t. Entonces me queda de esta manera, que esa igualdad va a ser menos la variación de entalpía de reacción por R, ¿cierto? Por el inverso de las temperaturas. ¿Qué vamos a decir? La temperatura 1, que me sale de la integral, es la temperatura de referencia. El logaritmo natural de Kp a la temperatura de referencia, ya sabemos que es menos la energía libre de reacción a las condiciones SATP, dividido la constante por la temperatura de referencia. Y que la constante que vamos a utilizar en esta ecuación es 8,3145 por 10⁻³ kJ sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces fíjense que esto pasó aquí a sumar, me quedó de esta manera, y este valor yo lo puedo reemplazar por este término, el cual me queda en términos de energía libre de reacción de las tablas. ¿Sí? Entonces es muy fácil calcular la constante termodinámica a una temperatura que no sea la de referencia, menor a 25 grados Celsius o mayor, ¿cierto? Con esa ecuación. ¿Por qué? Porque estos dos términos salen de tablas. ¿Sí? Es todo grande esto. La energía libre de reacción y la variación de entalpía de reacción sale de las tablas. ¿Sí? ¿Cómo así de las tablas? ¿Sí? Condiciones de ATP, ¿cierto? Sumatoria de productos menos reactantes para la energía libre de reacción y para la entalpía libre de reacción y para la entalpía también sale de las tablas, de tal manera que R es la constante de los gases, allí en esos términos expresada en kilojoule sobre mol Kelvin. Temperatura 1 es la temperatura de referencia y la temperatura 2 es la temperatura a la cual yo quiero calcular la constante termodinámica. ¿Sí? Van a utilizar esa ecuación de trabajo una vez que necesitemos calcular la constante termodinámica a otra temperatura que no sea la de referencia. Y la aproximación que se hizo aquí es que la entalpía la sacamos muy campantemente de la integral, lo cual no siempre se puede hacer. ¿Sí? En el próximo video vamos a ver cómo depende Kp de la temperatura cuando esa entalpía no la puedo sacar tan campantemente de la integral y le aplicamos la ley de Kirchhoff, ¿sí? Y nos va a salir una ecuación de trabajo aún más grande. Dependencia de la constante termodinámica con la temperatura.